¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Qué sabe usted de Jesús? Bienvenidos todos a Filosofía de Apuntes, el podcast. Esta vez estamos con Jesús de Nazaret. Es innegable la profunda huella que dejó Jesús de Nazaret en la historia de la humanidad, ya sea para filósofos, antropólogos, científicos y otros profesionales. Los enigmas y los milagros en la vida de Jesús son inquietantes. ¿Por qué hacemos una historia de la vida de este hombre? Porque es un personaje ineludible, inevitable para la época que seguirá después en nuestros apuntes de filosofía, la Edad Media. Sea que hayan aplicado bien o mal lo que haya querido decir Jesús de Nazaret, veamos lo que nos quería decir para comprender aún más el tema de las religiones. Chicos, últimamente yo sé, ya hemos visto la historia de los judíos y ahora vamos con la historia de Jesús de Nazaret. Hemos visto harta religión. ¿Por qué? Porque la religión es parte de alguna manera de la filosofía. En la Edad Media se desarrolla de una manera apabullante, ¿no? Muy grande. Y por lo tanto es parte de conocer, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver la historia de Jesús de Nazaret, la vamos a comprender en los siguientes apuntes de filosofía. Bueno, primero tenemos que tomar el contexto histórico. Palestina es una ciudad ubicada al oeste del río Jordán. Se encuentra limitada por el monte de Hermón al norte y al oeste se encuentra rodeada, ¿no es cierto?, por el Mediterráneo. Bueno, no rodeada, sino que limitada por el Mediterráneo. Al sur por el desierto de Siria y Negev al este. Existían dos tipos de asentamiento: la ciudad, ¿no es cierto?, la polis, y el pueblo, Come. Estaba habitada principalmente por judíos, aunque en las ciudades más grandes de Palestina existían más variedades de cultura. En el año 63 a.C., Palestina cayó en el Imperio Romano por el general que ya conocemos, ¿no es cierto?, Pompeyo, quien además acabó con el gobierno asmoneo. El Estado judío había quedado reducido a Palestina, Galilea, Idumea y Perea con la conquista de Pompeyo. En ese momento, Pompeyo destituyó de ser rey a Hircano II, dejándolo solo con el grado de sumo sacerdote. Sin embargo, cuando ocurrió la guerra civil en Roma a manos de Julio César, Hircano se pasó al bando del dictador, abandonando a Pompeyo. Así Hircano fue nombrado etnarca del pueblo y Antípatro sería nombrado gobernador de Judá. Antípatro, aprovechó la oportunidad para nombrar a sus hijos Herodes y Fasael gobernadores de Galilea y Jerusalén. Sin embargo, cuando los partos atacaron Jerusalén, Herodes se fue a Roma para ganarse el apoyo de Marco Aurelio y tiempo después sería gobernador de Judea. Poca información se sabe sobre estos cuatro primeros prefectos, pero la información sobre el quinto, que era Poncio Pilato, es abundante. Tenía muchos problemas con los judíos, pero nunca los reprimió. Más bien debía convivir con ellos, aunque siempre imponía su autoridad y mostraba su devoción por el emperador con imágenes y otras cosas. Los judíos consideraban estas acciones como idólatras, pero al mismo tiempo sabía que debían obedecer al prefecto. La ciudad más importante de Palestina era Jerusalén, la cual era conocida como la capital más política y religiosa de la región. En tiempos de Jesús gobernaba el rey Herodes el Grande, quien restauró el segundo templo de Jerusalén que había quedado destruido después del asedio de Nabucodonosor II. Nazaret. Existe una gran controversia en la existencia de este lugar en el mundo antiguo, pues ningún historiador de la antigüedad parece mencionar tal ciudad. La ciudad estaba situada cerca de Séforis, que era la ciudad más grande de Galilea, y justo a 1 hora de camino. Bueno, estas eran un recuento, ¿no es cierto?, de las ciudades más importantes donde Jesús, ¿no es cierto?, está habitando, ¿no? Costumbres judías. El contexto de donde nació Jesús era el de un mundo judío que respetaba y trataba de seguir en lo posible las enseñanzas del Antiguo Testamento.
Los textos del Antiguo Testamento se enseñaban en todas las sinagogas, donde los fariseos eran sus intérpretes más importantes. Aparte de las enseñanzas del Antiguo Testamento, los judíos tenían el Mishnah y el Talmud como los libros exclusivos de ellos, ¿no? Las sinagogas eran edificios rectangulares con gradas de piedra alrededor de los muros, orientadas a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. El mismo Jesús, ya en su adultez, tuvo algunos conflictos con algunos fariseos cuando hablaban del tema del Sabbat y el descanso. Uno de los jefes de la sinagoga se llamaba Jairo, quien era responsable del mantenimiento de la estructura, además de la regulación de las reuniones. Se le llamaba en los evangelios el príncipe de las sinagogas. Si bien el sábado se celebraba en las sinagogas, el sábado, por cierto, que era un día de descanso, los judíos también tenían peregrinaciones para visitar el templo de Jerusalén y realizar la celebración del sábado. El ritual consistía en el Pesá, que su españolización sería la Pascua, la cual constaba de dos partes: el sacrificio ritual del Cordero Pascual en el templo de Jerusalén y el consumo de comida hogareña, ¿no es cierto?, que se hacía en Jerusalén. Otra de las fiestas era la llamada fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, la que consistía en extraer agua, la iluminación de uno de los patios del templo y celebrar el término del ciclo agrícola con la vendimia de otras aceitunas. También está la celebración del Hanukkah, ¿no es cierto?, que era esta celebración de independencia de los judíos en contra de los griegos que habían profanado el templo, el Yom Kippur, ¿no es cierto?, el Hashanah. El Rosh Hashanah es el nuevo año judío donde se supone que Dios había creado al hombre, ¿no es cierto? Y el Yom Kippur son los 10 días después del Rosh Hashanah, ¿ya? Y tiene como propósito el arrepentimiento y la reconciliación de los judíos, ¿ya? Todo esto, en todo caso, lo podemos ver en Historia de los Judíos, que era nuestro podcast anterior. Ahí está con detalle escrita toda ¿no es cierto?, el contexto y cultura judía. Genealogía. Bueno, la genealogía de Jesús de Nazaret está en Mateo y Lucas, y no es una genealogía muy elaborada, además de ser bien distintas. Por lo tanto, también es motivo de confusión muchas veces. No se debe tratar de armonizarlas porque verdaderamente existe la imposibilidad de hacerlo. Una de las diferencias es que Mateo menciona 4 mujeres: Tamara, Rahab, Ruth y María, con lo que probablemente se pensaba también un plan divino para María. Con Mateo vemos una genealogía que se remonta a los primeros ancestros de Jesús, que serían Abraham, David, y además de mencionar los eventos que sucedieron en Babilonia. Mateo cuenta 14 generaciones. Lucas tiene una genealogía que es más parecida a un texto histórico, más que una estructura genealógica sistemática. Este apóstol sigue la genealogía mucho más allá de Abraham, mencionando incluso hasta el primer hombre de la creación, que fue Adán. Lucas cuenta 42 generaciones. Véanse la diferencia, ¿no? Tenemos la visión de uno de los filósofos que de hecho lo vamos a tocar, ¿no es cierto? Lo vamos a tocar luego del filósofo Plotino, que es San Agustín de Hipona. Y ya desde los tiempos en que vivió San Agustín, se discutía la genealogía de Jesús de Nazaret. San Agustín vivió a finales ya de la caída del Imperio Romano. No alcanzó a ver el Imperio Romano derrumbándose, pero vivió por el siglo V o IV, ¿no? Recordemos bien la discusión que el obispo de Hipona tuvo con Fausto el maniqueo. Fausto decía que Jesús no era divino al venir de padre y madre. San Agustín dice que esto no es así, pues Jesús es el mismo verbo. Y recordemos que en la religión católica el verbo también es Dios, de acuerdo a la doctrina de la Santísima Trinidad. San Agustín dice lo siguiente sobre la genealogía de Jesús. Tiene al Padre, que es Dios, y Él es el Hijo. Tiene a su padre José, que sería su padre adoptivo, pues su padre verdadero es Dios. Pertenece al linaje de David, pero no proviene de David como punto de partida. Bueno, como ustedes saben, ¿no es cierto?, cuando vimos la historia de los judíos, justamente se criticaba esto a la figura de Jesús, que no era perteneciente al linaje de David, ¿ya? Pero San Agustín, fíjense lo que dice, que como Jesús es el verbo, y el verbo, ¿no es cierto?,
nació, es lo primero, es el inicio junto con Dios, ¿no es cierto?, el verbo. Por lo tanto, Jesús trasciende ese linaje, o sea, va mucho antes, incluso antes que David, ¿no es cierto? Pero no, por lo tanto, David no es el punto de partida, sino que el verbo, que es el mismo Jesús, es el partido de toda es el inicio, perdón, o la partida de toda la humanidad. Por lo tanto, ahí San Agustín, ¿no es cierto?, deja en claro que para los cristianos Jesús es antes. Fausto niega todo esto. Fausto, con quien discutía San Agustín, niega todos estos argumentos diciendo que Manés, líder maniqueo, era realmente el hombre nacido de Dios y no Jesús, que pertenecería a la a la descendencia de Dios. Sin embargo, San Agustín lo rebate con un pasaje de Corintios. ¿Qué dice el Corintios? Nosotros no conocemos a nadie según carne, y si conocemos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conoceremos. Sin embargo, Fausto también antepone un versículo que pone en aprietos el argumento de San Agustín. Acerca de su hijo, refiriéndose a Jesús, nacido del linaje de David según la carne. Romanos 1:3. Es aquí cuando San Agustín dice que probablemente el profeta San Pablo cometió un error y que el pasaje sería muy difícil de interpretación. Finalmente, San Agustín aduce que existirían dos tipos de genealogía: la divina, que es por parte del Padre, y la carnal, que es por parte de David. Entonces Jesús estaría en aquella divina, ¿no es cierto?, por parte del Padre. ¿Qué dijo el ex papa, ¿no es cierto?, Joseph Ratzinger Benedicto? Bueno, analiza las dos. Dice, por Mateo, Benedicto constituye, ¿no es cierto?, que las genealogías miran hacia adelante, es decir, se va desde los ancestros de Jesús, el cual uno de los más importantes sería Abraham. El problema con el Evangelio de Mateo es que pone a 4 mujeres, de las cuales 3 de ellas son pecadoras. La única que sería no pecadora sería María, aunque José siempre pensó que ésta había sido adúltera. Benedicto dice que la genealogía de Mateo toma otro giro al decir que María era adúltera, pues tendríamos que decir que Jesús contiene los pecados de María, además de las otras mujeres que están presentes en la genealogía. Sin embargo, debemos recordar que Jesús no viene directamente de María, pues fue el Espíritu Santo quien hizo que pudiera concebir a Jesús. En este caso, solo José sería el ascendente en este caso de Jesús. Ya sabemos que la genealogía de Lucas es diferente, pero Benedicto dice, la genealogía nos habla de otras cosas que no contradicen a Mateo. Como habíamos dicho, Lucas comienza su genealogía de manera inversa, es decir, contaba los ascendentes de Jesús, comenzaba desde Jesús, ¿no es cierto?, hasta el mismo Adán. El número de nombres de Lucas en su genealogía es de 70 nombres, lo cual quiere indicar que Jesús pertenecería al número 70. Recordemos que el número 7 representa divinidad y plenitud para los católicos, por lo que el mensaje de Lucas es también divino para Benedicto, ¿no? Es así como se entiende de alguna manera, con estos pocos datos que he dado, la genealogía de Jesús. Vamos a hacer una pequeña pausa para comentar y entrar ya al nacimiento de Jesús, así que vamos a separarnos en unos momentos y volvemos con el nacimiento de Jesús.
Bueno, volvemos entonces a hablar sobre el nacimiento de Jesús. La historia del nacimiento de Jesús nos la trae la Biblia, cuando en un sueño de María el ángel Gabriel le dice que dará a luz a un niño. Esto le sorprende a María, pues ella era virgen, y es ahí que el ángel le explica que gracias al Espíritu Santo ella podrá concebir al niño que llevaría en su vientre. En primera instancia, cuando José supo que María estaba embarazada, éste la repudió, pero el arcángel Gabriel se le apareció en un sueño a José para decirle que ese niño fue obra del Espíritu Santo y que además será el rey de los judíos. José era descendiente de David y por lo tanto se le consideraba como el padre que traería al Mesías. Como Jesús era hijo de José y José era descendiente de David, entonces Jesús sería, ¿no es cierto?, descendiente de David, además de ser el Mesías prometido. Jesús ya era un nombre muy común en Galilea, aunque debemos recordar que Jesús sería la romanización del nombre, porque en realidad era un nombre en hebreo. Su nombre era en hebreo y era Yeshua o Yeshu, el cual significa Yahvé salva. El arcángel Gabriel le anuncia a María que es Jesús quien salvará a su pueblo de los pecados. Muchas cosas se han hablado de la profetización de Jesús en el Antiguo Testamento, y es así que Isaías, en el lenguaje griego, dice que el Mesías se llamará Emanuel, que significa Dios está con nosotros. En cuanto al lugar de nacimiento, existen muchas dudas, pues los evangelios indican lugares distintos. Si bien la ciudad de origen de Jesús era Nazaret, ¿no es cierto?, su nacimiento fue en Belén, pues la familia se dirigió allá con motivo del censo. Tiempo después, la familia se trasladó a Nazaret. Mucho se ha dudado de la real virginidad de María. De hecho, se decía que Jesús era hijo de un soldado romano llamado Pantera. En efecto, en el gobierno de Tiberio había un arquero llamado Pantera, y se dice que posiblemente María tuvo un hijo con él y que este sería Jesús. ¿Cómo se sabía que María era virgen? El arcángel Gabriel le aseguró a José que María era virgen y que daría luz a un niño con ayuda del Espíritu Santo, es decir, en este parto no habrá intervención humana. La concepción virginal no está presente en la tradición judía y es por eso que los ebionitas, que eran un grupo judeo-cristiano que decían que Jesús no era divino, decían que Jesús no era nacido de una virgen. Quizás la concepción virginal proviene mucho más del mundo greco-romano, en el cual se concebía a un niño desde una virgen. Por ejemplo, se decía que Alejandro Magno y el emperador Augusto habían nacido de la unión entre Dios y una mujer. En la mitología romana se decía que Zeus había mantenido relaciones con muchas mujeres para poblar la tierra de Grecia. Esto sugeriría que el concepto de que una virgen dé a luz a un niño se debería a una influencia pagana. Qué interesante, ¿no? Cuando José y María estaban en Belén, muchas personas se aproximaron a ver el nacimiento de Jesús. Se dice que unos magos de Oriente, guiados por una estrella, fueron a presenciar el nacimiento y junto con esto dejaron 3 presentes para el niño. En los evangelios nunca se dice cuántos magos fueron, pero la tradición nos dice que como fueron 3 los presentes, es decir, hubo un presente de oro, incienso y mirra, me refiero a regalos, ¿no es cierto? Como fueron 3 los regalos, 3 fueron los magos de Oriente, pero no se sabe con exactitud si fueron realmente 3. Se supone que estos magos provenían de Persia y se les consideraba verdaderos magos. Hay que tomar en cuenta la figura de los magos, que siempre fue rechazada en ambos testamentos, en el Antiguo y el Nuevo. De hecho, al mismo Jesús se le despreciaba pensando que era una especie de mago también. Mientras Mateo habla de estos 3 magos de Oriente, Lucas habla sobre los pastores que presenciaron el nacimiento de Jesús. Los pastores eran gente humilde, que cuidaban a sus rebaños en la noche. De ahí que el relato de Lucas sigue teniendo un componente más histórico que conceptual, pues se sirve de la cultura de ese tiempo para contar el relato. Cuando el rey Herodes el Grande se enteró del nacimiento de Jesús, este mandó a aniquilar a todos los bebés que tengan hasta 2 años de edad. Este período de la historia se conocerá como la matanza de los inocentes. José y María huyeron de Belén hacia Egipto porque el arcángel Gabriel les dijo en un sueño que huyeran de Belén con su hijo. Naturalmente, Herodes quería deshacerse del Mesías
porque se decía que él iba a gobernar el mundo. La ambición de poder, ¿no es cierto?, que tenía Herodes era tal que no podía quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, como explicamos, Herodes no logró su objetivo. Si se fijan bien, este periodo de la historia tiene un parecido muy grande con el de la historia del Éxodo, donde el faraón pide matar a todos los niños varones de Israel, básicamente por las mismas razones que Herodes lo había hecho. Finalmente José y María se quedaron en Egipto y volvieron a Belén una vez que el rey Herodes había muerto, mensaje que fue transmitido por el mismo arcángel Gabriel, que avisó a José de la muerte del rey. Eso en cuanto, chicos, al nacimiento de Jesús. Ahora vamos a pasar a la parte de la infancia de Jesús. ¿Ok? En el 8º día desde el nacimiento, José y María, quienes estaban influidos e instruidos totalmente en las tradiciones judaicas, decidieron que Jesús debería recibir la circuncisión. Pero no se debe pensar que esto es ajeno al plan divino, pues esto también fue aceptado por un ángel que Lucas menciona en el Evangelio. Luego de esto viene el proceso de purificación, que también es una tradición judía, en el cual la mujer debía esperar cierto tiempo para entrar al templo. ¿A qué nos queremos referir con esto? Era una tradición que está desde el libro Levítico, en el Pentateuco, chiquillos, los primeros 5 libros, acordémonos, los primeros 5 libros de la Biblia. Por lo tanto, pareciera ser que en la infancia, ¿no es cierto?, de Jesús, él estuvo rodeado por la cultura judaica, ¿no? Por la cultura judaica. Podemos decir que recibió efectivamente una educación judía. Primeramente, luego del parto, la mujer quedaba en una condición de impureza, por lo cual la mujer judía no podía entrar al templo hasta que se cumplieran 40 días. Desde ese mismo día presentaría el primogénito al templo. Este último proceso se llama presentación. La casa de Jesús probablemente podría haber contado con un segundo piso, teniendo en cuenta a todos los integrantes de la familia. En la casa estaban José, María, Jesús y sus 4 hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Y 2 hermanas también, de las que no se tiene información, siendo Jesús entonces el hermano mayor. Existe una controversia aquí, chicos, existe una controversia entre la existencia de los hermanos de Jesús. Los incluimos en este apartado tratando de no omitir información. Mucho se dice que es posible que estos supuestos hermanos fueran, ¿no es cierto?, solo parientes, ¿ya? Pero incluimos esta información porque también se dice que estos fueron sus hermanos. Se dice que Jesús no fue muy considerado en su familia, siendo que lo querían tomar como un perturbado. De hecho, se decía también que sus hermanos no le creían nada de lo que decía. Jesús asistía a la sinagoga para aprender todo sobre las Sagradas Escrituras. Tenía un amplio conocimiento sobre las Escrituras y algunos judíos lo consideraban ya como un rabí. Cuando Jesús tenía la edad de 12 años, este ya estaba debatiendo con algunos de sus compañeros, incluso con sus maestros. José y María seguían la ley judía, por lo cual Jesús se vio influido en ella, como habíamos dicho anteriormente. La peregrinación al templo se hacía 3 veces al año y en la venida del tercer día Jesús se queda en el templo. José y María lo comienzan a buscar desesperadamente y luego de 3 días encontraron a Jesús hablando con los doctores del templo, a lo cual María le dice: tu padre y yo te buscábamos angustiados. A lo que Jesús contesta: ¿pero cómo me habéis buscado? ¿No sabíais dónde tiene que estar un hijo? ¿Que tiene que estar en la casa de su padre? ¿En las cosas del Padre? María queda sorprendida ante estas palabras que en realidad no comprendió. Sin embargo, María se queda con estas palabras de Jesús guardándolas en su corazón. Podemos ver claramente la doctrina de la Santísima Trinidad cuando el Evangelio dice en las cosas del Padre, pues Él es el mismo Hijo. En otras palabras, Jesús decía que su padre no era José, sino que el mismo Dios. Para hacer la infancia de Jesús son muy pocos los datos proporcionados. Seguramente podemos concluir de aquí que los apóstoles quisieron resaltar las partes más importantes de la vida de Jesús. Pero ven cómo Jesús, ¿no es cierto?, desde pequeño tenía una conexión, ¿no es cierto? Tenía una conexión con Dios, ¿no es cierto? Dios Padre.
¿Qué más podemos decir de la infancia de Jesús? Como aquí en este blog no vamos a omitir nada, tenemos también los conocidos evangelios apócrifos, que se consideran falsos por la Iglesia Católica. Y ven, ¿no es cierto?, la vida de Jesús desde un ámbito muy distinto. Se dice que fue creado para satisfacer la curiosidad de algunos cristianos para conocer más de la vida de Jesús. Y es así que existen dos evangelios. Y el más conocido es el de Tomás. Uno es el que describe la infancia de Jesús, del cual se refirió Hipólito de Roma, y el otro es el que se encontró en Egipto en la localidad de Nag Hammadi, que describe de alguna manera los hechos que ocurrieron. Un obispo griego del siglo IV dijo que este evangelio en realidad no es trabajo de ningún apóstol, sino que de unos discípulos de Mani, el maestro de los maniqueos. Los supuestos hechos de este evangelio dicen que Jesús usa una especie de poderes sobrenaturales que le permitieron revivir a un niño que se cae del tejado de una casa, y en otra oportunidad sana a un niño que fue mordido por una serpiente. También se describe a Jesús creando unas aves desde el barro, haciendo que después cobren vida. Sin embargo, también se ve la parte más agresiva de Jesús cuando en un episodio un niño dispersa las aguas que Jesús había recolectado. Acto seguido Jesús lo mata, marchitando su cuerpo hasta convertirlo en un cadáver. Las palabras de Jesús fueron: insensato, injusto e impío. ¿Qué mal te han hecho estas aguas? Ahora tú te quedarás seco como un árbol sin raíces y no podrás llevar hojas ni frutos. Bueno, terrible, ¿no es cierto? Terrible estos evangelios. El evangelio de Santo Tomás, ¿no es cierto?, que es considerado falso, ¿no es cierto? Y claro, o sea, me imagino yo que los adherentes a la Iglesia Católica que vieron esto, se enteraron de esto, por supuesto que lo repudiaron y lo consideraron falso. En otra oportunidad, en el mismo evangelio, Jesús mata a un niño que venía corriendo y se tropieza con él sobre su espalda. Las palabras de Jesús fueron: no seguirás tu camino. El niño se cae muerto ante el término de las palabras de Jesús, escena que algunos aldeanos habían presenciado. Si bien esos textos son considerados falsos, estos no se describen aún más como fue la infancia de Jesús. Es decir, no hay ningún evangelio que hable sobre la infancia de Jesús desde ese día, ¿no es cierto?, desde el templo hasta su adultez. Estos son los únicos y se consideran falsos, así que podríamos decir que en esta faceta, ¿no es cierto?, del Evangelio de Tomás se ve la infancia de Jesús y de su forma humana, es decir, Jesús caracterizado como un niño irascible, caprichoso y haciendo las cosas a su antojo. Ahora pasamos a otra etapa en la vida de Jesús, ¿no es cierto?, que es la adultez. La adultez. Desde los hechos en el templo, cuando Jesús habló a María diciendo que estaba con el Padre, pasaron aproximadamente 20 años, ya que cuando Jesús se bautizó lo hizo a la edad de 30, con Juan el Bautista. En la Biblia no aparece ninguna mención de Jesús antes de los 30 años, ni después de los 12. La aparición de Juan el Bautista se podría dar como la profetización de la vieja alianza que se muestra en el Antiguo Testamento. Bueno, Juan era un judío coetáneo de Jesús que se dedicaba a bautizar. Y fíjense lo que significa bautizar, significa sumergir. ¿Y dónde bautizaba, dónde sumergía Juan el Bautista? En las aguas del río Jordán, esperando el advenimiento del Mesías. Juan exhortaba a todos los que con él se bautizaban a que dejaran la vida de placeres y vicios y se acercaran a la palabra de Dios y a la llegada del Mesías. Muchas personas se bautizaban con él y volvían a su vida cotidiana, pero otros quedaban tan animados que se convirtieron en sus discípulos, siguiendo el ascetismo de Juan, que consistía básicamente en no comer pan ni vino. ¿Ya? El ascetismo lo vamos a ver como una escuela filosófica con los monjes cristianos, pero nos falta un poco para eso. El bautismo tiene dos perspectivas en los evangelios de Mateo y Lucas.
En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús es bautizado por Juan, el bautista aparece como una paloma, ¿no es cierto?, que representaría al Espíritu Santo. De ahí que se simboliza al Espíritu Santo como una paloma. En cambio, en el Evangelio de Lucas no aparece ninguna paloma, dando a entender que el descenso del Espíritu Santo a Jesús es una visión subjetiva. En ese momento, Juan Bautista recibe el oráculo divino del significado de que el Espíritu Santo haya descendido en Jesús. De hecho, es el mismo Juan el Bautista que dice que es él quien debería ser bautizado por Jesús y no al revés. El Espíritu Santo había llevado a Jesús a llevar un ayuno de 40 días. 40 días en el desierto con el propósito de que superara las tentaciones del diablo. En su trayecto se encontró con el diablo, quien puso a prueba a Jesús para utilizar sus poderes en favor del mal. Una de las tentaciones que el diablo le pidió a Jesús era que convirtiera las piedras en pan para que el mismo Jesús pudiera comer, ya que había ayunado por 40 días. A lo que Jesús contestó en el Mateo 4:4: no solo de pan vive el hombre, sino que de lo que sale de la boca de Dios. Superada la primera prueba, el diablo lo lleva a un pináculo muy alto. En ese momento el diablo le pide que se tire desde lo alto, pues está escrito que te ha encomendado a sus ángeles, los cuales te tomarán de las palmas de sus manos para que tus pies no tropiecen contra alguna piedra. A lo que Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios. Lucas 4:12. Superada esta prueba, también el diablo lo llevó aún más alto para que Jesús viera todos los reinos del mundo. El diablo le dijo que si se postraba ante él, entonces Jesús tendría los dominios de todos los reinos del mundo, a lo que Jesús respondió: aléjate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor Dios tuyo y solo a Él servirás. Mateo 4:10. Superadas las 3 tentaciones del desierto, el diablo se aleja y posteriormente los ángeles se acercaron a Jesús para servirle. Esto, ¿no es cierto?, comprende, ¿no es cierto?, la tentación que tuvo Jesús en el desierto y además el bautismo, ¿no es cierto?, por Juan el Bautista. Ahora vamos a ver a Jesús de Nazaret ya adulto, ¿no es cierto?, porque recordemos que ya desde el episodio del templo hasta los 30 años no sabemos nada de Jesús. Se supone que son los evangelios apócrifos los que suplen esa carencia de hechos, ¿no es cierto? Pero como dijimos, son apócrifos, es decir, son falsos. Bueno, se dice que Jesús tuvo muchos discípulos, pero 12 fueron los elegidos para seguirlo. Jesús les otorgó la autorización para exorcizar, realizar sanaciones y predicar el reino de Dios. Cuando les llegara la hora de su muerte, los discípulos estarían al lado de Dios, juzgando a las 12 tribus. ¿Quiénes fueron estos discípulos? Bueno, Simón, o que también lo llamaban Pedro, o Cefás; Andrés, hermano de Simón; Jacobo, más conocido como Santiago, hijo de Zebedeo; Juan, hijo de Zebedeo mismo; Felipe, Bartolomé, Mateo o Levi, Tomás, el mellizo, Simón el celota, Judas Iscariote y Santiago el menor, que era hijo de Alfeo. Una vez que Judas los traicionó, Matías fue considerado como un nuevo discípulo para completar el número 12. Los discípulos también son conocidos por ser apóstoles, por lo que se reúnen algunas condiciones para hacerlo: haber conocido a Jesús, haber sido escogido y enviado por Jesús, haber sido testigos de Jesús resucitado y seguir a Cristo. De aquí podemos dar la diferencia entre el concepto de discípulo y de apóstol, pues los apóstoles son los primeros 12 discípulos que reunió a Jesús, a excepción de Matías, que se incorporó luego de la traición de Judas. Y los discípulos fueron los hombres que se adhirieron después de que Jesús resucitó. Por lo tanto, los apóstoles, ¿no es cierto?, son los originarios y los discípulos fueron después. El ministro de Galilea y los milagros. Jesús comenzó su ministerio en el campo de la Judea romana, cerca del río Jordán. Este duró aproximadamente 3 años según las indicaciones de Mateo y Lucas, aunque los evangelios no dicen una fecha específica. Uno de los milagros que realiza en su ministerio ocurre en la boda de Caná. Conocida la boda de Caná, en esta boda había 6 tinajas de agua
que Jesús había convertido en vino para que la celebración continuara. Una curación de fiebre. Luego Jesús se dirige a Cafarnaún, decepcionado de que en la parte central de Galilea, ya que sus enseñanzas no son bien recibidas. De ahí que él mismo diga, nadie es profeta en su propia tierra. O sea, esa frase la tenemos todos, ¿no? Incorporado, todos conocen esa frase, nadie es profeta en su propia tierra. En esta tierra que por cierto era donde provenían la mayoría de los discípulos de Jesús, ocurrió un milagro. Jesús estaba en Cafarnaún cuando la hermana de Pedro había enfermado gravemente. Bastó que la hermana de Pedro tocara la mano de Jesús para que ella sanara por completo. En la misma ciudad, Jesús le dice a Pedro que en ese momento era pescador, ahora serás pescador de hombres. Y es cuando Pedro se une a Jesús como discípulo. Santiago, Juan y los hijos de Zebedeo se unen a las enseñanzas de Jesús y lo acompañan. Es aquí cuando Jesús llama a reunirse a sus discípulos y otros ciudadanos al monte cerca de Cafarnaún. Este episodio de la vida de Jesús es conocido como el Sermón del Monte, donde Jesús dicta las 8 bienaventuranzas. También hay un episodio de curación a distancia. Jesús sigue en Galilea y se encuentra con el criado de un centurión para que lo cure a distancia. La fe que tenía este centurión de que Jesús lo pudiera curar a distancia era excepcional y tal como lo pidió, se hizo realidad. La multiplicación de los peces, de los panes, ¿no es cierto? Eso ya es también un episodio conocido. También, por ejemplo, cuando camina sobre el agua, ¿ya? El milagro de caminar sobre las aguas, donde Jesús le pide a Pedro, quien se estaba ahogando en el agua, que tuviera más fe y así podría hacer lo mismo que él, ¿no es cierto? La sanación a los sordomudos. En la región de Decápolis, Jesús sana a un sordo de quien su madre le había implorado que lo sanara. En presencia de Pedro, este mismo dice, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, en el Marcos 8:29. Luego de presenciar todos estos milagros, Pedro le hace una confesión a Jesús, diciéndole que Él es Cristo, que significa ungido. Recordemos que ya habíamos visto que Cristo significa ungido. A lo que Jesús responde, esa revelación te la dio mi Padre. Por lo tanto, todos los presentes sacan como conclusión de que Jesús el Mesías es el Mesías, pero sin decir Jesús que es el Mesías. O sea, cuando Pedro le dice, oye, tú eres Cristo, tú eres el Cristo, el ungido, Jesús le dice, esa revelación te la dio mi Padre, pero no dice que Él es el Mesías. Se entiende en todo caso que acepta quizás la denominación. Aunque bueno, hay discrepancias, ¿no? Luego de este sucede la transfiguración, que es un episodio en la vida de Jesús donde Pedro, Juan y Santiago están orando supuestamente en el monte Tabor. Jesús se les presenta con un brillo que jamás habían visto y fueron cubiertos por una nube de luz, la cual deja entrever el carácter místico y divino que tenía Jesús. Los judíos tienen en su historia una transfiguración parecida, pero siempre con intermediarios. Por ejemplo, Moisés cuando está en el monte Sinaí y Dios le pide que haga las tablas de la ley. Ese capítulo también hubo una especie de transfiguración. En este sentido, Moisés es el intermediario. Sin embargo, en el hecho de Jesús no aparece Dios, sino que Él mismo es el intermediario y Dios mismo al estar unido con el Padre. De aquí vemos que el relato de Pedro se acaba con este milagro de Jesús. Y bueno, quizás el último milagro que ya lo reconocemos todos, es quizás la resurrección. El último milagro de Jesús en Galilea sucede cuando revive a un hombre llamado Lázaro. Jesús lo había resucitado después de que había sido enterrado hace 4 días. Ante la multitud que quedó asombrada por el hecho, Jesús se retira con dirección a Jerusalén con muchas noticias buenas sobre su ministerio. Jesús y sus discípulos viajaron desde Cesarea de Filipo hasta Jerusalén. Se había armado una comunidad de creyentes en Cristo y para pertenecer a ella se debía ser como un niño, es decir, tener absoluta fe en todo lo que el Maestro dijera, en este caso Jesús. Luego de que Jesús advirtiera a sus discípulos de los posibles hechos que tendría que afrontar, Él mismo realiza milagros como el de curar a 2 ciegos y bueno, sus discípulos los comienzan a reconocer como hijo de David. Como hijo de David. Sin embargo, un episodio crítico en la vida de Jesús es su llegada al templo de Jerusalén, donde ve a los mercaderes con sus productos. Los cambistas del templo vendían animales para la realización del holocausto o simple abastecimiento.
Es difícil decir si habían monedas en el templo, pues aquellas estaban prohibidas en la comunidad judía por representar al emperador de cada una de ellas. Así dijo Jesús: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Los judíos tomaron muy a mal las palabras de Jesús, incluso creyendo que lo que dijo era una especie de mensaje destructivo contra el templo. Por lo tanto, estos mercaderes, ¿no es cierto?, eran los judíos. Otra escena conocida, ¿no es cierto?, es la última cena. La última cena que conocían pinturas, en el arte, ¿no es cierto? Puede ser uno de los relatos más conmovedores en la vida de Jesús. Esta cena podría perfectamente relacionarse con la celebración de la Pascua judía, aunque de acuerdo a los evangelios no debería ser así. Se dice que Jesús y sus discípulos seguían las costumbres esenias, que eran más flexibles con la fecha de la Pascua. Para mayor información sobre los esenios, chicos, recuerden que está nuestra historia de los judíos, que está antes de este podcast sobre Jesús de Nazaret. Veamos lo que dijo Jesús a sus discípulos el día de la última cena. Mateo 14:22. Este es mi cuerpo. Estas palabras las pronunció sosteniendo y mostrándoles un pan a sus discípulos. Acto seguido, dijo lo siguiente: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Mateo 14:24. Por supuesto, este era un banquete mesiánico, que no solo implica el destino de los discípulos, sino que el de toda la humanidad. Y ahí terminamos, ¿no es cierto?, con el ministerio de Jesús. ¿Ya? Ahora comenzaríamos con otro escenario, ¿no es cierto?, con otro contexto en la vida de Jesús, que puede ser uno, ¿no es cierto?, de los más tristes, que sí es el juicio, ¿no? El juicio de Jesús. El juicio de Jesús, su traición y finalmente su muerte, ¿no? Por lo tanto, será muy interesante esta parte. Los invito a que sigan conectados con los podcasts y que si les gustó este podcast, bueno, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda a la información de este video escrita que está en el blog, que está en la descripción del video, y hacemos una pequeña pausa y volvemos, ¿no es cierto?, con la vida de Jesús, vida y obra de Jesús de Nazaret. Volvemos.
Bueno, entonces volvemos con la vida de Jesús en cuanto a los juicios. En este mismo episodio, Cristo lavó los pies de los apóstoles y luego les dijo lo que pasaría con dos de ellos. Pedro, por su parte, negaría 3 veces a Jesús y Judas lo traicionaría. En términos de proporciones, la traición de Judas es la traición más crítica entre los apóstoles, pues no solo lo traicionó, sino que lo vendió por 30 piezas de plata al Imperio Romano. Un día llegó Judas con la guardia romana diciéndoles: a quien yo besé, ese es Jesús. Acto seguido lo besó y Jesús fue detenido por la guardia romana. Las intenciones de que Judas haya entregado a Jesús podrían entenderse mejor cuando se menciona que el Sanedrín habría pagado a Judas para que lo entregara. El Sanedrín era un tribunal judío, ¿no? Que quería deshacerse de Jesús. Mucha discusión surgió entre la verdadera traición de Jesús, pues bien podría tratarse de una calumnia cristiana al Sanedrín, porque el Sanedrín no tenía el poder para imponer la pena capital. Por eso se acudió a Poncio Pilatos, quien era el único que podía ejecutarla. Se presentan 2 interrogatorios una vez que Jesús es detenido, uno por el Sanedrín y otro por Poncio Pilatos. El motivo de la detención es el acontecimiento del cual Jesús habla contra los cambistas en el templo, y otra acusación fue por realizar enseñanzas fuera de la religión judía. La primera acusación la menciona Mateo y la segunda Lucas. En el Sanedrín, Jesús fue preguntado si era realmente el Mesías, a lo que él respondió en el Lucas 22, 67-68: yo soy, tú lo has dicho, si os lo dijere, no creeréis. Estas palabras fueron consideradas blasfemias por el sumo sacerdote que lo juzgaba en el Sanedrín. Poncio Pilatos. Poncio Pilato fue tan directo como las autoridades del Sanedrín. Le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Marcos 15:2. A lo que Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Tú lo dices, yo soy el rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Escucha mi voz. Juan 18:37. Poncio Pilato respondió con cierto escepticismo: ¿qué es la verdad? Quod est veritas. Sería quod est veritas, ¿no? Juan 18:38. Después de esto Jesús no respondió. Cuando Poncio Pilato le dice: ¿qué es la verdad? Jesús no respondió, y Pilato se dirige a la multitud diciendo que Jesús no es culpable de ningún crimen. No obstante, Poncio Pilato se le ordenó que se le azotase como signo de advertencia para Jesús. Realmente Poncio Pilato creía que Jesús era inocente, pero la controversia de dejar libre a Jesús sería de tales proporciones que ocasionaría un desastre mayor. Los judíos no habían quedado contentos con esto, a lo que Poncio Pilato les dijo que lo llevaran con Herodes Antipas, quien era el tetrarca de Galilea, para tener una resolución. Sin embargo, antes de eso, las autoridades romanas flagelaron a Jesús hasta el cansancio para después llevarlo en muy malas condiciones con Herodes. Es aquí donde lo escupen y le introducen en la cabeza la corona de espinas, simulando que fuera el rey de los judíos. Herodes Antipas se burla de Jesús pidiéndole que hiciera algún milagro, pero Jesús no respondió. Acto seguido, Herodes sacó como conclusión que no era culpable de nada y que solo estaba loco. Así Jesús es devuelto a Pilatos. La tortura que sufrió Jesús camino a presentarse ante Pilatos, es decir, otra más, fue aún peor, pero finalmente fue llevado ante el pretor. La multitud, ante el juicio de Pilatos, pide la crucifixión de Jesús, pero Pilatos se muestra reticente. Un argumento que favorece a los judíos es decir que si Jesús es el rey de los judíos, entonces este es el rey de Israel y por lo tanto se le debería tomar como un usurpador del trono. Después de esto, Poncio Pilatos se lava las manos ante los judíos y el pueblo para decir que no es culpable de la muerte de Jesús. Acto seguido, lo entrega a los judíos y a los soldados romanos. Por lo tanto, aquí vemos, ¿no es cierto?, ya los momentos finales de Jesús. La crucifixión estaba destinada solo a los esclavos
y a los extranjeros, mientras que los ciudadanos romanos estaban exentos de ellas. Apenas sale de la condena, inmediatamente los romanos le ponen una cruz para que la cargue hasta el lugar de donde será crucificado, lugar llamado el Gólgota. En el trayecto de cuando iba llevando la cruz, Jesús es ayudado por Simón de Cirene, quien fue obligado a ayudarle debido al peso de la misma. Finalmente Jesús llega al Gólgota y los soldados comienzan a clavarlo en la cruz para luego colgarlo con otros dos condenados, Barrabás y otro de nombre desconocido pero que se menciona en los textos apócrifos como Dimas. ¿Ya? Que Jesús haya hablado en la cruz mientras estaba colgado es todavía tema de debate. No se cree por un lado que haya podido decir las palabras Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, pues solo se puede encontrar en Mateo y en ningún otro texto. También le había dicho al ladrón sin nombre que estaba al lado de él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, mientras que a Barrabás un cuervo le sacó el ojo. Sin embargo, las palabras que más consistencia histórica tienen son las siguientes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Marcos 15:34. En el Evangelio de Lucas tenemos lo siguiente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Y finalmente en el Evangelio de Juan tenemos que Jesús dice, tengo sed. 19:28. El Juan 19:28. Cada uno de estos evangelios ofrece una visión diferente de la crucifixión de Jesús. Permaneció vivo durante 6 horas. Y bueno, después de esta crucifixión comienza el sepulcro. Se supone que los crucificados se quedaban ahí en la cruz hasta que los buitres se los comieran, pero en algunos casos también se les permitía que la familia pudiera sacar el cuerpo y enterrarlo. Además, Pilatos había pedido que bajaran el cuerpo de Jesús para no profanar otro sábado. Para asegurarse de que estaba muerto, un soldado romano lo clavó con una lanza en su pecho, de la cual salió mucha sangre y agua. El discípulo que reclamó el cuerpo para amortajarlo fue José de Arimatea, quien le puso un sudario encima del cadáver. Este discípulo es ampliamente alabado en el Nuevo Testamento, pero también criticado porque era un judío miembro del Sanedrín. Simpatizaba con Jesús, pero al mismo tiempo temía el juicio de los judíos. Junto con un discípulo llamado Nicodemo, José de Arimatea saca a Jesús de la cruz y lo lleva al lugar sepulcral, donde lo encierran con una gran roca. Al tercer día del entierro se descubrió que la tumba estaba vacía. Este hecho fue increíble porque para remover la roca se hubiera necesitado la ayuda de más de un hombre. Las que presenciaron este hecho fueron las discípulas de Jesús que volvieron a la tumba del maestro para asegurarse que haya tenido un buen entierro. Las mujeres pudieron ver a Jesús resucitado y se postraron a sus pies. Y bueno, también Jesús se apareció a muchas otras personas en el lapso de 40 días. Se apareció por primera vez en el cenáculo y uno de los discípulos no creía en que Jesús hubiera resucitado y dijo, no creeré hasta que pueda poner mis manos en sus llagas. A lo que Jesús se le presentó y le dijo que lo hiciera. Pero Tomás, que era el discípulo incrédulo, no accedió reconociendo que sí creía que estaba resucitado. Se quedó con sus discípulos y aceptó que lo tocaran diciendo que ya había resucitado. En el día 40, después de haber resucitado, Jesús es ascendido a los cielos con 2 ángeles. Uno de los ángeles le dice a los discípulos que la segunda venida de Cristo se llevará a cabo de la misma manera que fue su ascensión. Una nube recibió a Jesús en el cielo y luego desapareció de todos los ojos, ¿no es cierto? Bueno, aquí ya nos indica que hay una segunda venida, ¿no es cierto? Una segunda venida que se supone que también está siendo esperada, ¿no? Hay muchos mitos que se dicen, hay muchas cosas que se cuentan, por ejemplo que José de Arimatea llevó el cuerpo de Jesús a Inglaterra, ¿no es cierto? A Glasgow, a Navalón. Bueno, es increíble lo que se teje con José de Arimatea, ¿no es cierto? Lo que se construye con José de Arimatea es increíble, es increíble. Da para una película, yo creo. Bueno, todo lo que hemos visto ahora son los hechos, ¿no es cierto? Son los hechos como lo relata
la Biblia. Nos hemos basado fundamentalmente en la Biblia y en alguno que otro documento que se considere. Por ejemplo, también hemos visto que están los evangelios apócrifos. Veamos ahora la personalidad y doctrina de Jesús de Nazaret, que también es importante. Jesús era claramente un maestro dentro de su comunidad. Era un hombre perfectamente instruido en las Sagradas Escrituras, citando siempre algún pasaje del Antiguo Testamento cuando estaba con sus discípulos u otra gente. Nunca estuvo por ningún bando conocido por los judíos, ni los esenios, ni los celotes, ni saduceos, ni fariseos. Sus seguidores lo consideraban como un profeta y lo acompañaban a donde quiera que fuera. Su técnica para convencer a los demás, sobre todo a los fariseos, era utilizar las mismas Sagradas Escrituras para que fuera más fácil convencerles. Un método que ya estaba establecido por los judíos dentro de lo que ellos llaman la Mishnah. Era un judío obediente que incluso obedecía los ritos judíos, aunque siempre advertía que el fanatismo de ellos sería perjudicial. En cuanto a las mujeres, Jesús siempre tuvo una actitud compasiva con ellas, sanándolas o defendiéndolas del juicio público. Jesús rompió de alguna manera con la visión de la mujer sumisa y sometida al marido judío. Las mujeres tenían mucha más fe que los hombres en tiempos donde tenían que ser sumisas. Los hombres eran más escépticos con Jesús. Generalmente se le consideraba una persona humilde hasta el final de sus días, pero también un tanto contestatario cuando se trataba de los judíos. El ejemplo, ¿no es cierto?, de la discusión en el templo de Jerusalén. También debemos considerar la personalidad que muestra en los evangelios apócrifos, que contrasta totalmente con la visión que está en los evangelios sinópticos, ¿no es cierto?, como el Mateo, Lucas, ¿no es cierto?, todos ellos. Hay que tener ojo porque yo recuerdo, de hecho los judíos lo mencionan mucho, me han mencionado a mí personas que son judías, sobre esto de que si fuera el Mesías o no, y si Jesús realmente respetaba esto de las condiciones para ser Mesías, ¿no? Me acuerdo, bueno, no es un argumento muy grande, pero recuerdo que en el Antiguo Testamento se decía no recoja espiga en sábado, ¿no es cierto? No recoja espiga en sábado. Y cuando Jesús lo hace, el Antiguo Testamento dice eso, dice no recoja espiga en sábado. No recuerdo cuál es el número, no recuerdo el versículo, pero lo dice. Y cuando Jesús, en una época de la vida de Jesús, él en el sábado, ¿no es cierto?, recoge espigas. Y cuando los judíos, ¿no es cierto?, de la comunidad le reclaman, oye, ¿por qué está recogiendo espigas? Y él dice, el hombre es más grande que el sábado. Dice, el hombre es más grande que el sábado. Y ahí pareciera, ¿no es cierto?, que está yendo en contra de las enseñanzas judías y del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ahí no se está obedeciendo, ¿no? No se está obedeciendo y por lo tanto ahí hay un argumento de que se diría que posiblemente no sea el Mesías. En cuanto a su doctrina, vemos que Jesús contrasta los fragmentos de la antigua ley con su propia doctrina. Por ejemplo, habéis oído ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al mal. Mateo 5:38. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia entre lo que Jesús dice y lo que dice el Antiguo Testamento? Puede parecer que Jesús esté confrontando las dos visiones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero en el análisis cristiano toman esto como un complemento. Es decir, si es verdad que se debe pagar con la misma moneda, se debe recordar que la ira puede ser la causa del asesinato. En otras palabras, que no se sobrepase la ira al devolver diente por diente. También utiliza algunos versículos del Antiguo Testamento para contrastar la superioridad con otros. Por ejemplo, cuando Jesús cura a un hombre andrajoso en el sábado, que se supone que para los judíos es día de descanso, en el sábado no se hacía nada. Cuando le pidieron explicaciones de por qué ayudó a este hombre en sábado, ¿no es cierto?, este contestó que ¿acaso no podrían ayudar a nadie que pide ayuda solo porque es sábado? Finalmente, la doctrina de Jesús está toda presente en el Nuevo Testamento para cualquier lector. Contrasta totalmente con el Antiguo Testamento si se le lee literalmente, por lo que la lectura del cristianismo en el Antiguo Testamento debe ser figurada y no literal. Debe ser, no quiero decirlo, pero poco menos metafórica, ¿no? Tiene que tener un componente de interpretación, ¿ya? No que se lea estrictamente.
Bueno, quedaría establecido pues que la doctrina de Jesús es de amarnos los unos a los otros, sin importar quién sea el prójimo, incluso si éste fuera un enemigo. Y esto contrasta totalmente con el Antiguo Testamento. Y aquí llegamos al tema del Mesías. Jesús nunca rechazó el título de Mesías y no tenía problema con que le dijeran que era el Mesías, como lo habíamos visto. Siempre que le preguntaban si era realmente el Mesías, este contestaba con las evidencias de los milagros, sin decir que era el Mesías. Nunca lo hizo, solamente lo manifestó. Lo manifestó, digamos, no expresamente, no lo dijo de palabras, sino que con las prácticas lo demostraba, ¿no? Por supuesto, en la religión judía se ve a Jesús como uno de los tantos falsos mesías de la historia. La razón de los judíos es cierta en algunos aspectos, pues ninguna de las profecías de Jesús se ha cumplido, por lo que no puede considerarse Mesías. Por otro lado, los cristianos dicen que sí se han cumplido las promesas de Jesús, sobre todo con su muerte y la tradición de los discípulos y su resurrección. Además, una condición excepcional del Mesías es que debería ser el Hijo de Dios, el cual Jesús siempre se proclamó. Sin embargo, quedan promesas que aún no han sucedido, como la paz mundial, la adoración a un único Dios, la reconstrucción del templo de Jerusalén, que son cosas que no sucedieron cuando Jesús, ¿no es cierto?, estuvo vivo. Por lo tanto, esto es una razón para no creer que pudiera ser el Mesías, porque en efecto la Biblia dice que cuando llegue el Mesías, todas estas cosas, es decir, la paz mundial, la adoración al único Dios, la reconstrucción del templo, ocurriría. Y eso no ha ocurrido y no ocurrió en los tiempos de Jesús. Y claro, Jesús después, cuando resucita, dice que bueno, va a venir una segunda venida y que a lo mejor, bueno, él dice que ahí todo va a cambiar, ¿no? Pero claro, los judíos lo ven esto como en realidad falso, como incluso puede ser un engaño. O sea, yo te digo que voy a llegar algún día y no llego nunca. Lo ven de esa manera, ¿no? Otro de los argumentos que se antepone es cuando Jesús dice que ha venido a perdonar el pecado de todos. Ha venido a perdonar el pecado de todos. No obstante, la Biblia dice en Ezequiel 18:20, ningún hijo pagará por los pecados del padre, ni tampoco ningún padre pagará por los pecados de su hijo. Solo el que peque merece la muerte. Por lo tanto, acá hay también un argumento bastante fuerte para decir que Jesús en realidad no es el Mesías. Esto da a entender que nadie puede morir por los pecados de otro, y si Jesús lo hizo, entonces estaría contradiciendo la misma Biblia. Recordamos que Ezequiel es un libro del Antiguo Testamento y por lo tanto Jesús debía respetarlo. Pero al decir que murió por todos los pecados, ¿cómo se condice? Sin duda que se tendrá que tener mayor explicación a estas contradicciones. La Natividad. Bueno, la Natividad tiene sus complejidades, ¿no? La palabra Navidad viene del latín nativitas, y esta Natividad se supone que es la de Cristo, aunque ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento está la fecha en que Jesús nació, ninguno de estos testamentos. Sin embargo, su nacimiento difícilmente pudo ocurrir en diciembre. Si se toman los datos bíblicos, al contrario, su fecha de nacimiento se situaría en septiembre o octubre. Este es un cálculo que ni siquiera se encuentra en la Enciclopedia Católica. Vean, chicos, el misterio que hay acá, ¿no? Antes de la Natividad y de la Navidad, se celebraba el día del Sol Invictus, Sol Invicto, que era el día en que se celebraba el solsticio de invierno. Cuando el Imperio Romano se transformó en cristiano con la llegada de Constantino I, la fecha de Navidad se impone en la misma fecha del Sol Invicto. Constantino decía que era Jesús el verdadero Sol Invicto, del cual hablaban los paganos. Recordemos que la celebración del Sol Invictus era una celebración pagana, y cuando llega Constantino decía que en realidad los paganos estaban adorando a Jesús con esta llegada del Sol Invictus. Finalmente la celebración del Sol Invictus se acabó con la llegada de Teodosio I, quien oficializó la Navidad en el año 380. Mucho se dice que Jesús no tenía intenciones de crear una iglesia. La razón de por qué se fundó una iglesia es para esperar la segunda llegada del Mesías, ¿no es cierto? Y, por supuesto, el fin de los tiempos. Esa es
¿no es cierto?, la razón. Y con esto terminamos, chicos, la vida y obra de Jesús de Nazaret, uno de los personajes más fascinantes de la historia de la humanidad. Muchos secretos y misterios hay en la figura de Jesús de Nazaret, sobre todo los hechos históricos más que teológicos o religiosos. Su figura ha causado amor y repudio por todo el mundo, incitando a los más animados debates e incluso a guerras a través de la historia. En todo caso, haya sido el Mesías o no, cosa que no quita menos gravedad, si los evangelios describen realmente y correctamente la vida de Jesús, entonces debemos decir que fue un hombre bueno y preocupado por los demás antes que de su destino. Hay muchos, chicos, hay muchas fuentes, muchos autores que dicen que en realidad Jesús de Nazaret no existió, que no hay pruebas de que haya existido, no hay pruebas, digamos, suficientes, solamente son los evangelios, ¿no es cierto?, los que cuentan la vida de Jesús. Por lo tanto, eso no sería suficiente, porque también falta un relato de algún ciudadano, algún otro historiador, de quizás de los pueblos vecinos. Falta mucha más evidencia, ¿no? De hecho se habla de un historiador romano que se llamaba Josefo, que tiene un libro que se llama Antigüedades Judías, si mal no recuerdo, Antigüedades Judías, y ahí él habla sobre un Jesús de Nazaret. Por lo tanto se dice que bueno, ahí hay una prueba a favor, hay un historiador, ¿no es cierto?, que está hablando de Jesús de Nazaret. Sin embargo, no hay más pruebas más allá de lo que se ha dicho. La discusión de si es el Mesías o no sigue siendo, ¿no es cierto?, algo de vital importancia. Por lo tanto, hay que seguir estudiando y ver todo esto de manera objetiva, ¿no? De manera objetiva. Es entretenido también de alguna manera ver y discutir estos asuntos, ¿eh? Ver y agarrar, ¿no es cierto?, la Biblia y ver cuáles son los argumentos que se apoyan y cuáles son los que contrastan con la figura de Jesús como el Mesías. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, suscríbase, comparta, acceda a la descripción del video donde está el blog y estará toda la información escrita. Que esté muy bien.